Y abra su Biblia, como cada domingo en este año, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 4. Y como la vez pasada leí versículos 4 al 7, lo volveré a leer. Siempre pienso que la repetición es pedagógica y además corremos el riesgo de aprender de memoria este texto, lo cual es bastante útil. Capítulo 4, versos 4 a 7, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Queremos llegar al punto tan anhelado de disfrutar, de experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En esta serie de 3 o 4 sermones de esta sección, tengo en mi mente la idea de que podamos finalmente acceder, disfrutar, comprender la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es una paz anhelante, es una paz que todos queremos tener, que a diferencia de la definición de paz en el mundo, que es ausencia de guerra, esta paz no puede ser explicada. Sería bastante absurdo querer definirla, entenderla. Más absurdo explicarla. Ningún predicador pudiese llegar al punto de explicar este tipo de paz, porque contradeciría lo que dice la Biblia. Porque la Biblia con toda claridad dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente puede ser discernida en el mundo espiritual cada uno de nosotros en el interior. Y hemos dicho que esta paz que sobrepasa todo entendimiento tiene muchas cosas a su alrededor. Desde luego la regeneración es vital, porque como dije ya después analizaremos esta paz, y no es lo mismo decir la paz de Dios que la paz con Dios. Pero esta paz que nosotros estamos hablando requiere pues de algunos elementos. Uno sobrenatural, que es la regeneración. Este acto nosotros no lo podemos modificar. Este acto de la regeneración es un acto que viene de parte de Dios hacia nosotros, que la regeneración es el nuevo nacimiento, pues es cambiar nuestro corazón. Eso no lo podemos hacer. Es solamente Dios, a través de su decreto eterno, aquellos a los que ha elegido antes de la fundación del mundo, un día les va a llamar para ser salvos y, por supuesto, nacer de nuevo. Entonces, ese acto sobrenatural es necesario, pero es un acto que solamente viene de parte de Dios. Lo demás, en cuanto a la paz, sí tiene que ver con cosas que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer es entender que tenemos la paz, porque es parte del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu viene, nosotros tenemos amor, pero también gozo, también paz, paciencia, benignidad, etc. Así que nosotros tenemos paz. Paz como un resultado del nuevo nacimiento. Pero, por otro lado, las cosas que tenemos que hacer, Pablo, en este texto muy particularmente nos habla de 3 cosas, como dijimos la semana pasada, rápidamente las menciono: el gozo permanente, la generosidad a todos los hombres y la oración constante. Hemos hablado la semana pasada del gozo permanente y no repetiré lo de la semana pasada. Nos quedamos un poco en el asunto de, ya el gozo permanente quedó ahí, pero por otro lado la generosidad a todos los hombres y la oración constante. Sobre esto es muy importante tener en el texto presente que el apóstol está hablando pues a una iglesia que es una iglesia feliz, ha entendido el secreto de la felicidad en el Evangelio y que todos tienen el sentir que hay en Cristo Jesús. A estos que les ha sido modificado el corazón les ha dicho que tienen que estar gozosos siempre. Siempre, y siempre es cualquiera que sea la circunstancia, muy feliz, muy contenta, muy preocupante o sin preocupación. El regocijo es permanente. Pero por otro lado, está diciéndonos, instándonos para llegar a la paz de Dios, porque no puede haber paz sin gozo. Para que podamos acceder a esto, también dice que tener la paz de Dios implica la generosidad entre todos los hombres.
Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta generosidad, esta gentileza es un requisito indispensable para la paz. Y cómo no, porque si yo no soy generoso con los hombres y más bien soy contencioso, pues paz no va a haber. Y desde luego que esa paz de Dios también se experimenta la paz entre nosotros. Si estamos en paz entre nosotros, esto es congruente para que experimentemos, por supuesto, la paz de Dios como regenerados. Dice el apóstol que la gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta gentileza, pues, es la ausencia de toda mala actitud en contra de alguien. Ahora, no solamente de los creyentes, sino tiene que ver, ¿no?, con una actitud que tenemos que tener con creyentes y no creyentes. Eso significa que cuando dice que la gentileza sea conocida de todos los hombres, es que tenemos que ser generosos, gentiles, pues, con todos los hombres. Y todos los hombres, hermanos, son todos los hombres. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. No podemos decir nosotros que como el vecino no es cristiano, podemos caerle encima. No. Nosotros tenemos que dar un fruto de ser creyentes y mostrarnos generosos con todos los hombres. Esto trae como consecuencia la paz de Dios también. Pero esa gentileza tiene que ser, pues, mostrada a todos los hombres. Entiendo que hay personas que no nos caen bien. Entiendo que hay personas que nos han hecho mal. Entiendo que hay personas verdaderamente insoportables. Pero tenemos que ser gentiles. No porque sea un valor ético superior, sino porque es un mandato bíblico. Que, por cierto, los valores éticos superiores están determinados también en la Biblia. Pero el Señor me lo pide y tengo yo, por obligación espiritual, porque amo a mi Señor, ser generoso, pues, con todos los hombres. Para llegar a, pues, justamente la paz de Dios. Y después añade, como una oración muy corta, pero posterior a la gentileza, el Señor está cerca. Hay algunas personas que piensan que esta expresión del Señor está cerca es el Señor está siempre con nosotros, lo cual es verdad. Porque Él está cercano a todos los que le oyen. Eso es verdad. El Señor está cerca en el sentido de que está con nosotros todo el tiempo. Sí. Ahora, más allá de esto, en su inmanencia, el Señor está incluso más cerca de lo que nosotros pudiésemos imaginar de cuán cerca puede estar de nosotros. Este asunto es vital, es bíblico, pero no es lo que el texto dice. El texto dice, en relación al contexto también, que ya ha mencionado el apóstol, que el Señor Jesucristo vendrá algún día. El Señor está cerca, dice que el Señor está por venir. Es decir, que el Señor no tarda en venir. Ya lo había dicho Él con anterioridad. Así que es importante que nosotros sepamos que es urgente que la gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está por venir. Más vale que nos encuentre siendo gentiles con todos los hombres. Y vivimos en la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo otro en donde quiero hacer muchísimo más énfasis en esta meditación tiene que ver con el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo muchos lo saben de memoria, y también el otro, ¿no? El versículo 7, que por cierto es lema de las sociedades de esfuerzo cristiano. Pero este versículo 6 encierra mucho más de lo que a simple vista se puede percibir. Mucho más. Esto tiene que ver, pues, con este último asunto o mención que el apóstol dice respecto de llegar a la paz de Dios. La Biblia dice: por nada estéis afanosos. Tenemos que definir el concepto de afán, de afanosos. No queremos decir con esto, por supuesto, y la Biblia no quiere decir con esto, por supuesto, que no tenemos que preocuparnos nosotros por las cosas del diario vivir. No significa que tenemos que sentarnos en casa y no hacer nada para no estar afanosos. Al fin y al cabo, Dios suple mis necesidades. Eso hasta llega a ser pecaminoso. No significa, pues, que no tenemos que estar preocupados por el siguiente día de lo que vamos a hacer. Esto no significa el texto. Pero lo que el texto está significando tiene que ver con aquella actitud del corazón de todas las personas, sobre todo creyentes que experimentamos la paz de Dios, en donde ponemos nuestra preocupación en primer lugar que el Señor.
en donde nosotros estamos no solamente afanosos, sino ansiosos. Estamos no solamente afanosos, sino ansiosos, y además tenemos una preocupación que nos está quitando el sueño, que no tenemos confianza en el Señor. Estamos inquietos de una manera muy, muy por encima de lo que tenemos que estar inquietos. Es poner nuestra confianza en las cosas de la creación y no poner nuestra mirada en las cosas del Señor. Y nos inquietamos por muchas cosas. Por la ropa, por la comida, por las relaciones, por alguna falsa acusación, por lo que va a pasar mañana, y estamos muy ansiosos. Y esto es parte de nosotros. Y conforme va pasando el tiempo, amado hermano, en el mundo en el que vivimos, que no está precisamente caminando hacia el bien, que parece ser que todo lo contrario, nos está generando una gran ansiedad todas las cosas que suceden. ¿Y qué va a pasar cuando mis hijos vayan a la escuela? ¿Qué les van a enseñar? ¿Y qué va a suceder cuando aquello? ¿Y qué va a pasar con el dinero? ¿Y qué va a pasar con nuestra casa? No la he terminado de pagar. ¿Y qué va a pasar con la escuela? ¿Y qué hay con aquello? Y entonces vivimos en un mundo de ansiedad. Esta otra decisión que tenemos que tomar, aquella cosa que no puedo resolver, nos está generando una gran ansiedad. En realidad, nosotros no estamos afanándonos por nada. Quizá hoy día en esta cultura estamos afanándonos por todo. Hay personas que hasta lo que no comen les hace daño. Encontré esto. Hay veces, muchas veces, en que el común normalmente, por ejemplo, entre nosotros, decimos que hay personas que a cada problema le dan una solución. Los ansiosos a cada solución le ven un problema. Estamos metidos en eso. Y hay gente que está ansiosa todo el tiempo. Y le decimos, pero podemos resolverlo así. Sí, pero esto también tiene otro problema. Y entonces a cada solución le ven un problema. Viven ansiosos, en depresión, en ansiedad. Y no estoy hablando de lo clínico, de un problema físico. Estoy hablando del alma, de lo que está pasando en nuestra realidad. Estamos afanosos. ¿No es cierto, amados hermanos, que hay días que no puede dormir por estar pensando aquella preocupación, aquel examen que tengo que presentar, aquel pago que no he podido hacer, aquella situación problemática en mi familia, aquella situación de mi trabajo? ¿No es cierto que hay veces que no podemos dormir? ¿Por qué? Porque estamos afanados, porque estamos ansiosos. Déjeme contarle rápidamente que un día el rey David, Rey de reyes, el hombre conforme al corazón de Dios, fue perseguido, no por Saúl, bueno, fue perseguido por Saúl, pero fue perseguido por su hijo Absalón. Peor persecución no puede haber. Que me persiga a un extraño está soportable, pero que me persiga a mi hijo y para matarme, eso debe de ser terrible. Si yo fuera David y mi hijo me estuviera persiguiendo, no duermo en muchas noches. ¿Sabe qué dijo David cuando Absalón le perseguía en el capítulo 3 de Salmos, verso 5? Yo me acosté y dormí y me desperté porque el Señor estaba conmigo. Ahora, yo cumplo con parte de esto. Me acuesto y me despierto, pero no duermo. O a veces duermo inquieto. Pero si usted lee el Salmo 3, que es maravilloso, yo me acosté y dormí y desperté. En medio de la persecución pudo dormir en paz. Él diría, porque tú, Jehová, ¿se acuerda de este texto? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque él sabía que en el Señor podía estar confiado. No estaba ansioso a pesar de la persecución. Nosotros vivimos ansiosos, afanados. Pero el texto, después de definir estos el afán e identificarnos con esto, el texto dice:
¿en qué cosas no me tengo que afanar? Y el texto dice, por nada, absolutamente por nada estéis afanosos. Pareciera que el Señor nos ha dicho, por todo estén afanosos, pero dice, por nada. Y amado hermano, nada es nada. Ni la más mínima preocupación, ni la más grande preocupación que nos traigan ansiedad. Dice el texto, por nada. Y los filipenses habían quizá estado estresados y ansiosos por aquellos, judaizantes, por aquellos sensualistas, por el pleito de Bodia y Sintique. Es posible. Pero el apóstol les está diciendo que para acceder a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tienen que quitar de su vida el afán. Tienen que quitarlo. Amado hermano, un reto que tenemos como iglesia, como cristianos, es quitar de medio de nosotros el afán que nos está dañando y que nos está causando ansiedad. Quítenlo de en medio. Hagámoslo a un lado, porque el texto dice, por nada estéis afanosos. Recordamos que el Señor, cuando estaba con sus discípulos, ahí en Juan 14, cuando Él va a expresar yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, en el capítulo 14, verso 1, le dijo a sus discípulos que estaban en una gran tensión: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero Señor, ¿no te das cuenta lo que está pasando? Acabas de anunciar la traición de Judas. Estás hablando de la negación de Pedro. Estás a punto de ser entregado. Estamos en riesgo nuestras vidas, y amados hermanos, la mayoría de ellos van a morir como torturados, como mártires. Y quizá lo sabían desde ese momento. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Por supuesto, les promete que en la casa de su Padre muchas moradas hay, pero no se turbe. Por nada estéis afanosos. Que nuestro corazón permanezca firme, sin turbarse, sin afán, dice el Evangelio. En el maravilloso Sermón del Monte que el Señor dictó, en el capítulo 6, dice el Señor, capítulo 6, versos 25 al 28 y luego el 31. Por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, como crecen, no trabajan ni hilan. Verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice el Señor, no se afanen. Y no es una sugerencia, es un mandato. El que se afana ha dejado de poner su confianza en el Señor. Pero así somos, ¿no? Si de esto dependiera nuestra salvación, hermanos, ninguno seríamos salvos. Porque eso nos pasa. A mí, a ustedes, a todos. Diría, pastor, yo no lo puedo hacer tan fácilmente. Y quizá el apóstol Pablo pudo pensar, yo tampoco lo puedo hacer fácilmente. Es posible que David haya pensado en aquel tiempo, yo no lo pude hacer tampoco, porque en el Salmo 56 que leímos decía, mis huidas tú has contado. Y él estaba llorando, dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Él lloraba por las circunstancias que le pasaban, entendía que no podía pasar por esta situación, que estaba con esa gran preocupación, pero tenía una convicción. El Señor está conmigo. El Señor es mi protector. No es fácil. Todos vivimos en esta circunstancia.
Estoy seguro que alguno de ustedes esta semana hubo una noche que no pudo dormir por alguna preocupación. Y luego venimos hoy y nos dicen que no estemos afanosos por nada. Pero ¿cómo se puede hacer esto? El apóstol da la respuesta. La respuesta que el apóstol da es maravillosa. Que hemos recurrido poco a ella. Es teológica, es profunda, es espiritual. Dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán no debe de estar en nuestras vidas, pero si un día estamos así, el remedio es presentarnos delante de Dios en oración. A los hombres en México, porque solamente puedo hablar de mi país, nos cuesta mucho trabajo porque nosotros nos sentimos autosuficientes. Porque nosotros pensamos que los afanes que tenemos, estamos en una obligación moral con nuestra familia de resolverlos. Y cuando no los resolvemos, estamos extremadamente preocupados. Extremadamente preocupados. Cuando los hijos no resultan como pensamos, estamos afanados porque están saliéndose de nuestro control. Cuando la comida no alcanza, cuando el gasto no alcanza, cuando las circunstancias van mal, los hombres nos sentimos, incluso nos acusamos a nosotros mismos y nos ponemos ansiosos porque estamos no resolviendo las cosas que tenemos que resolver. Las hermanas también se afanan, quizá no por estas cosas, pero por otras. Y se afanan porque el marido está afanado, o porque los hijos están afanados, o porque no alcanzaron a entrar a la escuela que querían, o porque van a tener que trabajar para seguir sosteniendo a la familia. El afán es algo que está pasando en nuestras vidas. Pero tenemos que quitar todo eso. Y en cambio, tenemos que venir delante del Señor en oración y presentar nuestras peticiones delante de Dios. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Presentar nuestras peticiones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Esa ansiedad que yo tengo la he hecho al Señor y le digo todas mis necesidades. Le pongo todas mis peticiones. Hablo con el Señor para decirle todo lo que necesito. Ser presentadas mis peticiones delante del Señor, amados hermanos, tiene que ver con cada detalle de mi necesidad. A mí me llama la atención que de repente podemos estar orando y diciéndole al Señor, Señor, por favor cubre todas mis necesidades. Y aun y cuando nosotros sabemos que el Señor sabe todas mis necesidades, es importante que le expresemos verbalmente todas nuestras necesidades. Esta es mi necesidad y esta otra y esta otra. Que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Es una tarea de mucho tiempo en donde tenemos que estar presentándonos delante de Dios, poniéndole todas nuestras peticiones, asunto que hemos fallado. Todas nuestras peticiones. Amados hermanos, es cierto que el Señor sabe lo que necesitamos. De tal manera que cuando oramos al Señor no es para informarle lo que necesitamos. No le estamos informando nuestra necesidad. Estamos presentando delante de Él lo que ya conoce, otra vez, para declarar una dependencia absoluta delante de Él. Para declararnos como sus hijos, como sus siervos, como su creación. Nuestras peticiones son una declaración pues de dependencia al Señor que cuida de nosotros. No es una reunión espiritual de negociación. Cuando estamos orando en petición, no estamos delante del Señor haciendo una negociación. Mira, Señor,
Si tú me cuentas o si tú me das esto porque es lo que necesito, yo en cambio te doy, ¿no? Esas famosas promesas, esas pseudo negociaciones que tenemos no son bíblicas. Cuando nos presentamos delante del Señor para pedirle, Él conoce nuestra necesidad, sabe lo que le vamos a pedir, pero estamos delante de Él entregándonos completamente, diciendo: Señor, tú conoces mi necesidad y no sé qué es lo que vas a hacer, pero yo me declaro dependiente de ti por completo. Me declaro un dependiente tuyo. Contestes de acuerdo a lo que yo quiero o no. Estas son mis necesidades y es una declaración de dependencia delante de ti. Alguien me decía: ¿para qué oramos si el Señor ya sabe todo lo que va a pasar? Pues no oramos para negociar con Él. Oramos para declarar nuestra dependencia a Él. Oramos para que nuestro corazón esté sanado, porque estamos en comunión con el que tiene control de todas las cosas. Oramos porque Él ha pedido que oremos. Suceda lo que suceda. Y si no pasa como yo pedí, mi afán no tiene que crecer, sino el gozo de saber que el Señor está a cargo. Refiriendo otra vez a David, después de que salió con el rey Aquis y que tiró baba por todos lados para hacerse loco, para que no lo apresaran, se fue a la cueva de Adulam y escribió el Salmo 34. Y él estaba angustiado, afligido. Y dice el texto: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice me arregló mis problemas, dice me libró de mis temores. Más adelante dice: este pobre oró y buscó a Jehová y le libró de todas sus aflicciones. No le quitó el problema, pero ya no estaba afligido. Más adelante dice: este pobre oró y clamó a Jehová y él le libró de todas sus angustias. No le quitó el problema porque Saúl seguía persiguiéndolo. Pero ¿qué cree? Ya no tenía temor, ya no tenía aflicción, ya no tenía angustia. Y su afán desapareció. Por eso decía: alabemos aún a su nombre. Él estaba confiado en el Señor y su afán desapareció. Presentó delante del Señor sus necesidades y el Señor le quitó su temor. Presentó al Señor sus necesidades: Señor, me está persiguiendo Saúl, estoy de cavernícola aquí, me acabo de hacer el loco, me están persiguiendo. Y el Señor le quitó toda su aflicción. Le presentó al Señor su necesidad y le dijo: Señor, mi corazón está angustiado. Y el Señor le quitó su angustia. Aunque el problema siguió, ya no tenía afán, porque fueron conocidas delante de Dios todas sus peticiones, en toda oración y ruego. Porque cuando nos presentamos delante del Señor, venimos delante de Él, a veces de verdad, con nuestras lágrimas, con ruego, con súplica vehemente, rogando con todo nuestro corazón: Señor, atiende mi necesidad. Lloramos, derramamos nuestras lágrimas delante de Él con todo ruego, y se vale, pero estamos confiando que Él resolverá conforme a su voluntad y nos dará paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el texto dice que para que esto sea posible, tenemos que presentarnos delante de Él con acción de gracias. Pero ¿cómo es eso? Si lo que me está pasando es terrible, ¿cómo vengo a agradecerle entonces al Señor? Pero hermanos, el corazón agradecido, pase lo que pase, es el corazón que Dios quiere tener enfrente cuando está orando o estamos orando delante de Él. No debe haber queja delante del Señor. Sí, hay salmos imprecatorios. Claro, hay salmos en donde pareciera que se están quejando con Dios, pero tienen otra interpretación. Pero la verdad es que nosotros tenemos que estar poniéndonos delante de Dios siempre, dándole gracias por todo, hasta por el día malo, hasta por la crisis más severa.
hasta por la situación más triste. Si no lo hacemos, no vamos a tener la paz de Dios. Vamos a estar con un corazón atribulado todo el tiempo, amargados todo el tiempo. Y no hay peor cosa en el mundo que un cristiano amargado, que no está en el contentamiento del Señor y que vive afanado porque piensa que Él es el que tiene que resolver cada situación en su vida espiritual. Pero, amado hermano, a pesar de que la situación en la que usted está viviendo no ha cambiado, lo que sí puede cambiar es la actitud con lo que lo enfrenta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Busque a Jehová y Él le va a oír y le va a librar de todos sus temores. Busque a Jehová, Él le va a escuchar y le va a librar de todas sus angustias. Busque a Jehová, Él le va a oír y le va a librar de todas sus aflicciones, aunque el problema no solo no haya modificado, sino se incremente. Y como leímos hace rato, confíe, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Padre, hemos de confesarte que sí, nos afanamos mucho. Nos preocupan tantas cosas, Señor, tantas. Hemos dejado de pensar en ti y nos hemos concentrado en nosotros mismos. Al hacerlo, por supuesto, poniendo la confianza en nosotros mismos, que somos falibles, imperfectos, fracasamos. Y más ansiosos nos ponemos. Pero, Señor, tú estás ahí. Y nos estás diciendo, por nada estéis afanosos. Nos estás diciendo, no se turbe vuestro corazón. Nos estás diciendo que cada día traiga su propio afán. Nos dices que estemos confiando en ti. Lo queremos hacer. Por eso queremos presentar delante de ti todas nuestras peticiones con acción de gracias, en ruego, en clamor, porque lo que más anhelamos, Señor, sea la circunstancia en la que estemos, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te rogamos que podamos, como el rey David, expresar: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová estaba conmigo. Y que podamos, Señor, confiar en ti en cada situación de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.